Violence, cursed and compelled by it. ちょっと男子、ちゃんと掃除して。 Yo, yeah, Calicut, baby! Woo! Yeah! Cuando pasas años de tu vida viendo películas, series y dibujos animados, así como apartando un tiempo para leer historietas gráficas, como el cómic y el manga, descubres que muchas veces una obra que objetivamente te parece buena, te aburre, y la que te parece mala es la que te divierte. Pero no todo el mundo piensa así. De hecho, hay gente que se apega tanto a lo que le gusta que de verdad piensa que es bueno porque lo disfruta. Algo que, llevado al extremo, da a luz a los fandoms tóxicos, que son incapaces de aceptar la existencia de aquellos que critican algún aspecto de su serie, su grupo de música o ambos. Me complace saber que mi sobrina adolescente es de esas pocas fans de BTS que simplemente disfruta su contenido sin molestar a nadie, sin publicar GIFs y sin ofenderse cuando alguien dice que Goku le gana. ¿Qué le dijo el Guasón a Batman cuando supo que debía ir a comprar mascarillas? Ve rápido, que se agotan. ¿Y cuánto le costó el regalo que le dio Obito a Kakashi? Un ojo de la cara. Y hablando de la cara, hoy quiero plantarle cara a este tema tan divisorio, controversial y complicado. ¿Cuál es mejor, el cómic o el manga? Para tratar de resolver esto, evaluaremos diferentes aspectos de ambas industrias y compararemos cada aspecto como un apartado que va sumando puntos. Tanto Oriente como Occidente tienen mucho que ofrecer, así que estoy seguro que esta será una batalla bastante reñida, amistosa, pero reñida. En los diferentes foros como Reddit o Quora, mucha gente se pregunta, ¿por qué el manga se considera mejor que los cómics? ¿Por qué el manga es más popular que el cómic? Y más preguntas por el estilo. La respuesta de un chico japonés residenciado en el Reino Unido es una de las inspiraciones para este video. Y es que el otro día mi paisana Matilda, del canal Matilda Mente Incorrecta, hizo una encuesta en Twitter exactamente sobre esto. ¿Cuál es mejor, cómic o manga? La mayoría votó por el manga, y algunos interpretaron que realmente no votaron pensando en lo que es mejor, sino en lo que más consumen, o lo que más disfrutan. Que como dije antes, no siempre lo que más disfrutamos es lo mejor. Pero ya basta de eso y vamos al grano, empezando por lo obvio. El color. Los cómics occidentales suelen ser a color, mientras que los cómics japoneses o manga son en blanco y negro, con algunas excepciones. Hubo un tiempo en que los cómics occidentales en blanco y negro eran más comunes, pero actualmente se venden como obras de arte para coleccionar. Obras como Bloodburn, Alicizg, Bloodbear, Lady Mecánica, El Malvado más el Divino, Monstres o Non-Player. Son obras visuales con un enfoque bastante notorio en el color y el estilo. Lo más interesante es que son fácilmente distinguibles entre sí, no solo por los colores, sino por la técnica, la anatomía, la arquitectura, el género y los detalles. Kabuki de David Mack no se queda solo en el lápiz, la tinta y el color, sino que también usa pintura, recortes de revista, escaneo de manga para hacer referencia a Japón, donde está ambientada la historia, y crayones. El manga, por otro lado, es un producto que debe ser más económico. Y aunque hay grandes obras coloreadas como Evangelion, Dragon Ball y El Titán de Ataque, todos maravillosos y muy atractivos, no son suficientes para competir justamente con el lanzamiento de un año de la editorial Image Comics, mucho menos con las principales de Marvel y DC. Así que en este punto, sin menospreciar el trabajo de color que han hecho algunos mangas, muchos en edición limitada debido a los costos, el cómic occidental tiene la práctica, la experiencia, la variedad y la tradición que lo hace superior,
lo que no significa que todos los cómics occidentales sean obras maestras del color, pues como en toda industria, también hay basura. Lo que significa es que tienen suficientes representantes como para demostrar su superioridad, al menos en este primer punto, que por si nos perdimos, estamos hablando únicamente del color. El segundo punto es los finales. Si hay una cosa que en lo personal me cansa, son los reinicios y resurrecciones interminables de Marvel y DC. Todo el tiempo están jugando al ¿qué pasaría si? Cuando no son viajes en el tiempo y reinicios de las líneas temporales, son las famosas tierras y el multiverso. No me malinterpreten, todos esos temas me parecen geniales, pero llega un punto en que ya sabes que el final no es real, pues en cualquier momento te salen con que ese no es el Batman que conocías, sino el de otra tierra, o Flash viaja al pasado y lo cambia todo, o llegan los de la otra tierra, o el Doctor Extraño con Loki juegan con las leyes del multiverso, etcétera, etcétera, etcétera. Un constante reinicio que te hace ver cómo los finales, al menos en Marvel y DC, casi siempre no son reales. Claro que estas dos editoriales son solo la punta del iceberg y el resto de la industria no recurre tanto a eso, pero lamentablemente son Marvel y DC los grandes representantes de todo Occidente y no pueden dejar el trabajo al cómic más underground para competir con las historias finitas del manga. Cuando lees un manga, sabes que lo que sea que haya pasado con esos personajes en la última página es lo último que verás. Nada de reinicios, multiversos o la vieja confiable de los viajes en el tiempo. No sabemos cuántos millones de cómics occidentales hay con finales finitos, pero sí sabemos que los más conocidos se seguirán repitiendo hasta el fin del mundo, o hasta la bancarrota, no lo sé. En cuanto a los finales, la industria mainstream del manga, en oposición a la industria mainstream del cómic, es la que lleva a la delantera, así que, punto para Japón. Aunque esto no significa que generalmente los finales del manga estén mejor escritos y los del cómic generalmente sean peores. Lo que significa es que a diferencia del cómic, el manga presenta finales que se sienten como tal, sin más alternativas. The other day I picked all these up for $120. El tercer aspecto es el precio. ¿Cuánto quiere por toda su colección? La velocidad de la luz expresada en dólares. Si estás en Japón y lees japonés, seguramente el manga lo encontrarás muy económico, ya que no requiere ni traducción ni exportación, laburos que le añaden números al costo. Si desde Occidente ves los precios del manga en la India, es probable que encuentres una buena relación calidad-precio, teniendo en cuenta que India no imprime ni traduce, sino que tanto la impresión como la traducción las hacen en Japón. En Australia quizás lo veas muy diferente, pues muchos esperan pagar $5 por volumen. Sin embargo, $12 sería lo mínimo. Eso en comparación con muchos cómics occidentales que se consiguen por $5, se ve realmente como mucho. En Estados Unidos, uno de los mangas más caros es Jujutsu Kaisen, por casi $20. Y uno de los más económicos es Tokyo Revengers, a $8,20. En el Reino Unido, Jujutsu Kaisen no llega a los $11 y Tokyo Revengers no llega a los $6. La diferencia es notoria, y es que los factores que intervienen no son pocos. Para leer manga físico en Estados Unidos, el precio se eleva debido a varios cortes, como por ejemplo, la calidad, la traducción, la participación del autor, el marketing, las licencias, el embalaje y el transporte. Entre Tokyo Revengers y Jujutsu Kaisen, el promedio son $15. Y si tomamos en cuenta que estas historietas son en blanco y negro, seguramente se ven más caras aún. Ni qué decir si hablamos de la calidad del papel. El manga se suele imprimir en papel reciclado, mientras el cómic se imprime en papel de muy alta calidad. De modo que los que aman ver sus libros siempre en buen estado no tienen por qué preocuparse. Lo que podría hacer que el manga se perciba como más económico es la cantidad de páginas. Sí, el cómic cuesta entre $2.50 y $7,
pero tiene entre 16 y 32 páginas, varias de ellas destinadas a la publicidad, lo que es muy poco en comparación con las 200 páginas del manga en promedio. Cuando compras un cómic, pasas unos minutos leyendo y disfrutando el arte para luego guardar la pieza en tu colección, mientras que al comprar manga, puedes tener varias sesiones de horas para terminar el arco. Naruto no es tan largo como otros, y sus 700 capítulos juntan 14.000 páginas. The Walking Dead tiene 193 capítulos, cada uno de unas 22 páginas. Una caja con 20 libros en pasta blanda de Naruto sale como en $150 por Amazon. Hablamos de 4.000 páginas. Mientras una colección exclusiva de The Walking Dead, con varios libros extras únicos con los orígenes de los personajes, suman unas 3.400 páginas por $270, usado como nuevo con un claro enfoque en la colección y en lo exclusivo. Ambas apuestas parecen muy justas para el lector que busca lo que cada cual ofrece, pero en términos generales, el manga ofrece más contenido por menos dinero, más allá de la calidad del material y el color. Y si tomamos en cuenta principalmente esto, podríamos decir que el manga es más económico, lo que significa que tiene un mejor precio o una mejor relación cantidad-precio. Si estás en Japón, la primera edición es en papel reciclado muy barato y se tira junto al periódico que comparte el mismo tipo de papel. Así que gozarás frecuentemente de ediciones iniciales bastante económicas. El problema lo van a encontrar aquellos que aprecian el material de muy buena calidad, pues tendrían que buscar ediciones muy especiales que evidentemente elevan bastante el precio. De todas maneras, punto para el manga. El aspecto número 4 es el estilo artístico. Es cierto que los viejos cómics como Tintín, Asterix o Archie tenían un estilo de dibujo más cercano al cartoon, pero más tarde el estilo se volvería cada vez más realista. Alguien me envió una portada de Squirrel Girl y una viñeta de Patsy Walker. Esto para demostrar que el estilo de cómic es inferior. Entiendo su punto, pero así como los primeros capítulos del Titán de Ataque, los triángulos de Gambling Apocalypse, las manos gigantes de ese yaoi y aquellos cuellos que se hacían más largos en cada capítulo no hablan por todo el manga, tampoco Squirrel Girl y Patsy Walker lo hacen por los cómics. Aquellos mangas que pueden ser la cara del estilo y la calidad, mayormente son los que se publican una vez al mes, como Berserk o Blade of Immortal. Aunque ciertamente muchos de los que son publicados semanalmente no se quedan atrás. Pero vamos a hablar de los mejores representantes del manga, o a mencionarlos al menos, ya que hay obras increíbles que debo nombrar con mis inmundos labios sí o sí, empezando por Akira, Gantz, Vinland Saga, Inuyashiki, Uzumaki, One Punch Man, Otoyo Megatari, Oyasumi Pum Pum, Vagabonds, Kokou no Hito, Gong, Blade of Immortal, Death Note, Jagan, Innocent Roads, Hideout, Coffee Moon, Remina, Made in Abyss y por supuesto Berserk. Todas estas obras son visualmente exquisitas, abrumadoras y absolutamente memorables, y hacen ver que el manga tiene una variedad y calidad indudablemente soberbia, pero no es tan fácil decir que han superado al cómic. En cuanto a estilo artístico, como dije, la batalla estaría bastante reñida, y en este punto somos testigos de eso.
Pero vamos por partes. Lo que la gente asocia con estilo manga o anime no es una preferencia artística o de estilo, es una preferencia económica, una que desde luego puede traer grandes aportes al entretenimiento gráfico. Pero es que mientras el dibujante de cómic estadounidense, europeo o canadiense puede tomarse una semana para una sola página, el dibujante japonés tiene que producir alrededor de 20 páginas cada semana para un título, mientras crea la historia al mismo tiempo. Algunos dibujantes hacen 80 páginas cada semana, si trabajan para varios títulos a la vez. Obviamente cuentan muchas veces con asistentes, pero el factor tiempo es importante, y los dibujos estilizados y sencillos son mucho más fáciles de emocionar que aquellos fotorrealistas. Y no se queda allí, sino que es común que el mangaka haga trampa, omitiendo y economizando para poder entregar en la fecha límite. Todos estos elementos hacen que el manga se quede en la mayoría de los casos como un dibujo caricaturesco, irreal, mientras que el cómic occidental puede darse el lujo de explorar todo el espectro del realismo que se le antoje, mientras experimentan con el estilo de dibujo, los materiales y las técnicas de coloreado. Ya mencioné 20 representantes del manga altamente elaborado, con estilos que se sienten muy originales. Obviamente hay muchos más, pero estos son los más representativos. Ahora vamos a ver si puedo mencionar una cantidad similar de cómics que representen la variedad, la innovación, la creatividad y el reconocimiento de Occidente. Marvels de Alex Ross. Batman, muerte por diseño. Fables. Northlanders. Non-Player. Kabuki. Watchmen. Private Eye de Brian Kevogan. La Daisy de Tracy Butler. Revoir Paris. Coraline. Saga. El quinto Beatle. Star Watcher de Moebius. Y las distintas adaptaciones de Batman que dejan ver lo adaptable que es el Caballero de la Noche a una cantidad inmensa de estilos artísticos, como en Arkham Asylum Living Hell, El Caballero de la Noche regresa de Frank Miller, Batman Europa, The Long Halloween, Batman Man-Bat, Batman Maldito, Batman Nosferatu, Batman White Knight y Batman War on Crime, por mencionar algunos. El niño explorador de Metrópolis también ha explorado algunos estilos muy distintos. Un ejemplo es Superman, Batman, Wonder Woman, Metrópolis. También podríamos mencionar el universo Sandman de Simon Spurrier, Isola, Middle West, El Departamento de la Verdad, Blue and Green, Canto 2 de Hollow Man, Descender, Los Leones de Bagdad y Black Sad. Ok, esos son más de 30, así que traigamos un par de mangas más. Ambas industrias tienen mucho que ofrecer, sin lugar a dudas. La belleza, la calidad y la cantidad de estilos de dibujo es abrumadora. La capacidad de un mangaka para superar el estándar mientras usa las mismas herramientas es admirable. En este aspecto,
La superioridad de ambas industrias es indiscutible, pero a pesar de la enorme variedad y la búsqueda de muchos autores por la personalidad, el manga todavía se siente un poco limitado en relación al cómic occidental. Y esto no es algo negativo, solo es algo lógico. Mientras el manga es un arte al que la mayoría de sus autores deben dedicar poco tiempo, la mayoría con los mismos materiales específicos, e incluso cuando se busca ser detallado les toca simplificar, los artistas de cómics en el oeste no solo que son más, debido a que son muchos países y países más grandes, sino que no se ven limitados por el estilo fácilmente reconocible de una industria enfocada principalmente en la velocidad y la economía. Tampoco se ven limitados por los colores y el material que usarán para dar vida y personalidad a su mundo. Además, parece que no hay tal cosa como el estilo de cómic occidental, o el que hay se hace cada vez más flexible, y cada autor en Francia, Estados Unidos o Canadá podría invertir en su obra tiempo, materiales y originalidad, por lo que Occidente, por ahora, lleva la delantera en esto. ¿Tú qué opinas? So you start on one page, you start on the left side, and you're going from top, zigging across all that information, read it all in. Sometimes you can read a panel, which would be one box. This is like one panel, or you can read the whole page. Otro punto es la lectura. Ambas industrias se dedican a un arte gráfico, por lo que el público debe dedicarse principalmente a ver y no a leer texto. Obviamente el texto es importante, pues representa los diálogos, pero una premisa del cine se puede aplicar a esto, y podemos decir que, si puedes mostrarlo, no lo digas. El arte del cómic es excepcional, pero muchas veces, a pesar de los bellos detalles del apartado artístico, puedes pasar más tiempo leyendo textos que viendo los paisajes o la acción, mientras que en el manga puedes pasar varias páginas con muy poco diálogo y pura acción, también muchos paisajes. Esto es muy valioso y, por lo que entiendo, difícil de conseguir, ya que los diálogos son de gran ayuda, pero en el manga puedes estar varias páginas sin diálogo y en ocasiones viendo un manga en japonés sin saber japonés y no te pierdes, te diviertes. Solo esto ya hace que el manga tenga una mejor narrativa, que no es lo mismo que una mejor historia. Por supuesto que no todo es tan perfecto. Tenemos por ejemplo estas páginas de Hunter x Hunter, que siendo muy honesto tienen muy poco dibujo y mucho texto, mientras que estas páginas de DC Comics al menos tienen un dibujo exquisito. Y en la vastedad del cómic también pueden haber muchas páginas con preciosas ilustraciones y cero diálogo, por lo que la discusión aparentemente no debería irse por ahí del todo. Sin embargo, hay un punto. Que lo pesado sea el cuadro y lo ligero el texto es un logro que seguramente muchos agradecen al manga. Y con logro me refiero a que sucede a menudo, no a que el manga lo haya inventado. Y como dije, hay manga con mucho texto y cómics con muy poco texto. Pero lo común en el manga es que sea de texto ligero, y eso habla mucho del ingenio narrativo en la industria nipona. Además de eso, cuando un mangaka quiere que leas más texto, como cuando un personaje tiene un monólogo en su mente, lo que suele hacer es enfocarnos la cara de ese personaje en toda una página. Así la gente siente que lee el pensamiento del personaje. Para muchos esto es mejor que mostrar planos abiertos y pasar varias viñetas con el mismo monólogo. No voy a negarlo, creo que esto depende de los gustos o directamente de la obra. Rorschach caminando por la ciudad que detesta mientras despotrica de todo en su diario me parece mejor que ver a Walter muy de cerca en toda la página hasta el fin del monólogo. Y al mismo tiempo me parece genial la forma en que los mangakas dividen la cara del villano en 3 paneles para dar una sensación de tranquilidad y de tempo mientras hace su monólogo malvado. Luego está el tema de los diálogos y las onomatopeyas, que suceden al mismo tiempo que la pelea. Entiendo que Wonder Woman, al ser mujer, no puede evitar hablar tanto, pero está peleando con un villano mientras no quieren hacer saber cómo suenan sus golpes. Demasiada saturación. El tema de los cortes diagonales de paneles en el manga y el corte vertical horizontal del cómic
ya es un tema que podría depender también de la historia, aunque ciertamente esas divisiones diagonales le dan un dinamismo al manga que muchas veces el cómic occidental no tiene. Y claro que el cómic ha adoptado estas líneas diagonales, y no solo eso, las ha hecho curvas. El padre del manga, Osamu Tezuka, inspirado en Disney, logró transmitir la velocidad de un automóvil, así como el sonido y el polvo que éste dejaba, sin necesidad de diálogos ni onomatopeyas. Lo que hizo fue sincronizar el tamaño, la forma, la ubicación y la secuencia de los fotogramas con los movimientos oculares del lector. De esta manera, inspiró el dinamismo y el dramatismo en las imágenes estáticas que ahora goza toda la industria del cómic japonés. Esa sincronización muchas veces se pierde en el cómic occidental, y es que el mismo exceso de talento artístico parece llevar a los dibujantes a colocar cuadros de más, tan estáticos que se sienten innecesarios, que muchas veces terminan haciendo de la lectura una experiencia atropellada y llena de torpeza. Pero, ¿es dinámico el cómic occidental? Desde luego que lo es. Si no lo fuera, no se hubiera convertido en el entretenimiento mundial que es. Y no valdría la pena leer un cómic de Spider-Man si no vamos a sentir que nos balanceamos en una telaraña sobre la ciudad de Nueva York. Tampoco tendría mucho sentido las explosiones, las caídas, los golpes, el fuego, la lluvia, las transformaciones como la de Venom, las escenas subacuáticas, los viajes espaciales, los impactos o los superpoderes con energía, pues todo ese movimiento sin una buena experiencia de lectura realmente no sirve de mucho. Algo interesante en la lectura del cómic occidental es que no recurre tanto al sacrificio del fondo para hacer que se sienta dinámico y dramático. Tampoco recurre tanto al sacrificio de detalles. Y como es una industria con una relación tan cercana al cine de Hollywood, especialmente en las últimas 2 décadas, luego no es tan difícil adaptar las imágenes de las viñetas a la pantalla grande, o viceversa. Y es que hay muchos cómics inspirados en películas y en series live action. Pero luego tenemos que es justamente el sacrificio de los fondos y la suma de tantas líneas cinéticas, tanto en el aire como en el personaje, lo que hacen del dinamismo y el dramatismo del manga algo tan impactante y convincente, a pesar de verse menos real. Además, y como ya mencioné, el cómic occidental tiene muchos momentos que se perciben como estáticos, y más si se tiene en consideración la existencia del manga. Del otro lado del charco nos llega una tirada de Supercampeones, y notamos rápidamente cómo las acciones físicas, el drama psicológico, el comentario narrativo y el diálogo conviven en una sola página y de manera simultánea, sin que se pierda nada, sin distracciones y sin que se sienta sobresaturado, al mismo tiempo que los personajes salen de sus cuadros, lo que es muy cool. Un aspecto igual de importante es el de las expresiones y las emociones. Sí, el cómic y sus personajes son muy expresivos, la mayoría de las veces, pero en ocasiones sus personajes hablan mucho y expresan poco con los gestos y el cuerpo. Podríamos decir que es por el fotorrealismo, pero no, ya que hay muchos personajes fotorrealistas con muy buenas expresiones y una descarga brutal de emociones, que además van en concordancia con los diálogos. El problema es que muchas veces parecen confiar en los enormes globos de texto para que nos transmitan las emociones, y así no funciona. Por otro lado, el manga, justamente por ser un dibujo más sencillo y estilizado, además de irreal y caricaturizado, permite que las expresiones sean no únicamente exageradas, sino también más dramáticas y emotivas, con el plus de unos diálogos ligeros que complementan la expresión del personaje. Claro que cada industria tiene su propio objetivo, y el del manga es lograr más con menos, lo que requiere de un ingenio que con el tiempo ha logrado que su arte dé grandes saltos de calidad. El cómic también tiene sus avances, y hasta aprende del manga para mejorarse, así como el manga aprende del cómic,
Pero a pesar de lo maravilloso y apetitosamente coleccionable que es el cómic, y a pesar de que nos permite conectar emocionalmente con grandes personajes, en ocasiones parece necesitar de menos realismo en las expresiones, más elasticidad y mayor deformación para lograr transmitir emociones con la facilidad que lo hace el manga. Por lo que esta vez, y no por mucho, creo que el manga lleva la delantera, especialmente por su narrativa sencilla y su diálogo ligero, pero sobre todo, la manera en que sin necesidad de color, muchas veces consiguen ser más atractivos debido a lo intensamente expresivo de sus dibujos. El siguiente punto es la facilidad para entrar y entender las historias. Es muy cierto que Marvel y DC son solo la punta del iceberg y que la verdadera diversidad del cómic está más allá del dominio de los superhéroes. Pero casi nadie empieza en el mundo de los cómics leyendo la ciencia ficción, la fantasía o el drama fuera de Marvel y DC. La gente quiere empezar con lo mainstream y se encuentran con que los superhéroes populares han tenido tantos reinicios y tantas continuidades que de entrada no se sabe si acaso hay un orden para la interminable lectura. Con el manga mainstream es distinto, pues a lo único que tienes que acostumbrarte como recién llegado es al blanco y negro, a la lectura de los cuadros que van de derecha a izquierda y al estilo de dibujo simple. Si vas a leer Oyasumi Pum Pum, no tienes por qué sentirte intimidado por toda una mitología alrededor de un personaje y una cantidad de proyectos que salen simultáneamente con los mismos protagonistas, haciendo muy difícil seguirles la cronología. Un problema que además heredan a las adaptaciones de cine. Y es que mientras la gente exige la restauración del Snyderverso, otros extrañan al Batman de Nolan, y Matt Reeves saca su propio Batman con Robert Pattinson. Si esto es así en el cine, en el cómic es mucho peor. Para el que ya está adaptado seguramente es muy normal, pero para el nuevo lector es simplemente atemorizante. Quizá la manera más sencilla es enterarte que una serie o una película están basados en cómics, como Sweet Tooth de Warner y Netflix, o El fin de este jodido mundo también de Netflix. Con el anime ya se sabe que casi todos son versiones animadas del manga, lo que hace que sea más fácil aún entrarle a la lectura. Así que lo siento por el cómic, pero esta vez, punto para el manga. El siguiente punto es el riesgo. Y mucho se dice que el cómic no toma riesgos, pero eso no es cierto. Es fácil ver cómo obras más o menos mainstream son bastante arriesgadas, como Kabuki, Cerebus el oso hormiguero, Planetary de Warren Ellis y John Cassaday, El malvado más el divino de Black Monday Murders, Los Pander Brothers, El sistema de Peter Cooper, Black Keys, una precuela de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Kid Eternity, Sandman, Spider-Man Carnicería Máxima, Joker's Year of the Villain, etcétera, etcétera, etcétera. Los autores de cómic no juegan tan a lo seguro como muchos suponen. Los detractores del cómic dicen que solo hay que ver One Punch Man, Attack on Titan y Berserk para notar que los artistas del manga son más arriesgados. Indudablemente son arriesgados, pero no sé si justo esos tres ejemplos representan ese riesgo. ¿Es por lo sangriento? Más arriesgado podría ser convertir Mazinger Z en un completo baño de sangre, violencia y rareza, como hicieron en Shin Mazinger Zero. Hay gente pensando que el cómic es solo Superman levantando un auto, pero ahí están Nailbeater, Bedlam, Black Summer, Ferals, Kick-Ass, The Walking Dead, Invincible, The Boys, Wanted, Harvest, Severed, Echoes o Monstres. El cómic no tiene nada que envidiarle a Berserk, Akira, Jagan, Pygmalion, Attack on Titan o Chainsaw Man. Ambas industrias cuentan con artistas igual de arriesgados y con editoriales que publican dichos proyectos. ¿Es por lo alocadas de sus historias y premisas? Sí, Dr. Stone es sin dudas muy original. Un adolescente científico al que con esfuerzo todo le sale bien en un futuro distópico en el que la ausencia de la civilización devolvió al mundo una edad de piedra. Eso es realmente único, pero artistas del cómic también han salido con historias muy únicas. Incluso Hellboy es un buen ejemplo de eso. Un medio demonio convocado a la Tierra de bebé
convocado por ocultistas nazis y tomado como soldado secreto por las fuerzas aliadas, con olor a maní seco, y oficial de una agencia secreta encargada de casos paranormales. Estos ejemplos son al azar, pero el punto es que no creo que se pueda decir que los artistas de una industria son más arriesgados que los de la otra, ya que en ambos productos vamos a encontrar premisas únicas que jamás creerías que alguien se atrevería a llevar a cabo, ya sea por lo bizarro, por lo sangriento, por lo violento o lo alocado de la historia. Manga y cómic van a la par. Ambos trabajan para complacer al público con historias únicas e interesantes. Lo único en lo que el manga, por más que quiera, no puede arriesgarse con la frecuencia que lo hace el cómic aún, es con el estilo. Y es solo por los estilos tan alocados y únicos que abundan en Occidente que le doy este punto al cómic. Aspecto número 10, el juego de los géneros. La diversidad de géneros es prácticamente la misma. Aventuras, bélicos, ciencia ficción, futuristas, cyberpunk, distópicos, apocalípticos, zombies, robots pilotables, ópera espacial, superhéroes, sátira, deportivo y artes marciales, erótico y no pornográfico, fantástico, histórico, policíaco, romántico, gore, viajes en el tiempo, viajes a otros mundos, cazadores de monstruos, cocina, relaciones sexuales, jóvenes brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Donde toma la delantera el manga es la división demográfica. Y no es que el cómic occidental carezca de una división así, ya que muchas veces junto al subgénero está la palabra infantil, adulto o juvenil. Pero esto es muy limitado y ni siquiera sucede siempre, mientras que el manga segmenta las audiencias por edad y sexo. Estoy convencido que aquellos interesados en el manga conocerán las palabras kodomo, shonen, shoujo, seinen y josei. Bien, dime en los comentarios a qué se refiere cada una. Por supuesto, esto no significa que solo las mujeres adultas van a leer josei, ya que si un hombre quiere hacerlo, está en toda su libertad. Para el occidental más progresista, seguramente es muy ruidoso que todavía se divida el target de ese modo, como poniendo a la mujer por un lado y al hombre por otro. En esta segmentación de la audiencia, algunos logran ver la fuerte presencia de un modelo supuestamente sexista y retrógrada, pero personalmente no lo veo así, ya que eso no obliga al lector a comprar solo lo que está destinado a su target, sino que puede revisar con libertad las otras ofertas. El punto aquí es que el manga, a pesar de no siempre saber en qué demografía poner algunas historietas, se mantiene como una industria con una muy buena división demográfica y de género, además de una constante mezcla de géneros y subgéneros, que es bastante notoria, por lo que este punto va para el manga. Aspecto número 11. Desarrollo y evolución de personajes. Una cosa que desde niño me molestó del manga, especialmente en el shonen, es que sus protagonistas suelen empezar en un mundo más o menos ordinario, en el que los niveles de poder es apenas un poco superior al de los humanos de la vida real. Saltan un poco más alto, levantan cosas pesadas, se mueven más rápido y usan técnicas de artes marciales. Todo genial. Pero luego parece que no hay manera de conectar al niño con cola que busca las esferas del dragón y lucha contra la patrulla roja con el hombre constantemente resucitado que se relaciona con los dioses y pelea con sus versiones alternas de otro universo. O al niño con 9 colas que pelea con los dioses o la diosa y se relaciona con las memorias de sus versiones alternas de otras épocas. Eso, junto al tema de las transformaciones, no siempre, pero muchas veces era molesto. Todavía recuerdo cuando el protagonista de Tenjo Tenge se convirtió en Super Saiyajin. Eso fue muy molesto. Pero luego vi que en el cómic, aunque no sucede tan a menudo, sí que sucede, pero de una manera distinta, principalmente recurriendo al multiverso, como cuando aparece el Bruce Wayne final con la marca del Dr. Manhattan. ¿Hay una evolución de poder más interesante que la otra? Creo que no. Ambas son bastante interesantes y ambas tienen sus falencias. Recurrir al multiverso ya parece cliché, y recurrir a las transformaciones insólitas que nada que ver con las primeras temporadas también parece cliché. Black Clover es como Naruto, pero en lugar de ninjas endemoniados, son brujos endemoniados que se tienen que transformar en otra cosa. Pero todo esto es obviamente lo más popular de ambas industrias,
buscando un poco más abajo de los niños endemoniados, con metamorfosis que les cambian el peinado y las versiones más poderosas del multiverso, se pueden encontrar mangas y cómics que buscan sus propios caminos, llevando a los personajes por una evolución tanto de poder como de carácter mucho más creíbles y memorables. Desde luego que estos mismos niños poseídos, a los que el poder les cambia el peinado, muchas veces sufren un cambio de carácter realmente lógico, admirable y notorio. Sin contar el tema de los finales, yo diría que ambas industrias están bastante parejas en sus aciertos y en sus fallas. Así que en este aspecto, al menos yo, no le doy ventaja a ninguno. ¿Tú a cuál se la darías? El aspecto número 12 son las historias paralelas. Sé que antes dije que las historias paralelas, los reinicios y los grandes eventos representan un obstáculo para el nuevo lector que quiera adentrarse en el mundo del cómic, pero al mismo tiempo, estas historias paralelas son un atractivo único que llama la atención de la audiencia a un nivel muy humano. Todo nace de la pregunta, ¿qué pasaría si? En inglés, what if. Esto es algo que el cómic explota tanto como le es posible, y mucho más. ¿Qué pasaría si Bruce Wayne tuviera los poderes del Dr. Manhattan? ¿Qué pasaría si el Dr. Octopus es Spider-Man? ¿Qué pasaría si Venom se uniera a Frank Castle el Castigador? ¿Qué pasaría si Superman se cría en la Unión Soviética? ¿Qué pasaría si Marvel fuera la Tierra 8 de DC? ¿Qué pasaría si Batman fuese un dinosaurio? ¿Qué pasaría si los héroes y los villanos de DC se enfrentan a un apocalipsis zombie? ¿Qué pasaría si el inteligente fuera Hulk y el bruto fuera Bruce Banner? ¿Qué pasaría si en la Tierra 3 los villanos siempre ganan y hasta tienen un sindicato del crimen? ¿Batman en la era victoriana? ¿Batman es Thomas Wayne, el Joker es Martha Martha? ¿Batman se fusiona con Wolverine? ¿Batman es un kryptoniano? ¿La cabeza del Joker es el guía de Batman en un mundo posapocalíptico? Las posibilidades son infinitas. Y principalmente Marvel y DC lo saben. En el manga, sin embargo, aunque seguramente esto ha sucedido, no es lo común, al menos dentro de las editoriales y de lo que es canónico, ya que lo más parecido a esto que tiene el manga son las historias alternativas creadas por fanáticos llamadas doujinshi. Estas versiones alternativas creadas por fans presentan escenarios que los autores originales jamás presentan, y aunque parezca ser lo mismo que un fanfiction de Wattpad pero con dibujos, es en realidad un mercado popular en Japón, ya que está basado en aquello que los fans desean ver, es decir, fanservice de fans para fans, si es que se puede decir tantas veces la palabra fans. Lo mejor de esto es que esas historias derivadas son totalmente legales en Japón, pues son consideradas parodias o tributos, no plagios. Sin embargo, que los profesionales estén a cargo de las historias alternativas en Occidente y que la mayoría no solo sean canónicas, sino memorables, al punto que parecen no envejecer, como Kingdom Come, le da, a mi modo de ver, la ventaja al cómic. Mientras que los reinicios pueden ser problemáticos, las historias alternativas nos hablan de posibilidades, al punto que no necesita seguir las historias principales. Y eso es algo que al cómic, en no pocas ocasiones, le ha salido bastante bien. Un punto que quizá le interese a los más fanáticos de los videojuegos es justamente el de los subproductos creativos de los personajes de cómic y manga en la industria gamer. Los videojuegos derivados del cómic suelen adoptar muchos enfoques creativos e intentan compartir el mismo sentimiento que dan las historietas. Los spin-off del manga, sin embargo, suelen ser un copia y pega de videojuegos de pelea o gacha life, con algunas excepciones. Este es un punto en el que gana muy rápido el cómic. El siguiente aspecto es la consistencia de los personajes. Y es que un problema que tiene el cómic es el constante cambio de creativos para los mismos personajes. Lo mismo que luego pasa en las adaptaciones de cine. Algo que nos lleva a no saber con qué cosa nos saldrá el siguiente escritor. Y el nuevo lector se encontrará con una enorme barrera, al no estar seguro de si en la nueva serie seguirá al mismo personaje o uno cambiado por el escritor de turno.
Y es que aunque el manga puede presentar problemas de personajes que nunca evolucionan o de personajes que cambian sin mostrarnos el proceso, el cómic presenta un problema que va ligado a la inmortalización de sus héroes. Hablando del cómic mainstream de superhéroes, desde luego, que los lleva década tras década a seguir dándole historias y revisiones a Batman o a Spider-Man, que luego son llevados por otra dirección según el nuevo escritor considere apropiado. De hecho, es una de las razones por las que ya no reconozco a Spider-Man la mayoría de las veces y me toca aceptarlos como nuevas versiones. Este punto se lo doy al manga. El siguiente aspecto es realmente importante y hablo de las adaptaciones a live action. Sea que lo hagan los mismos japoneses como Bleach, Full Metal Alchemist y Death Note, o que lo hagan los occidentales como Dragon Ball Evolution, Speed Racer y Death Note, el resultado casi siempre deja mucho que desear. Antes yo pensaba que el problema eran las escenas de pelea, ya que parecieran imposibles de adaptar. Luego vi Matrix, El Hombre de Acero, Batman y Superman y algunas películas de Marvel y noté que esos efectos fácilmente podrían usarse en un live action de Dragon Ball. Así que, al menos en ese aspecto, no parece haber pretextos en la actualidad, al menos que la limitación sea el presupuesto. El problema de esto es que si no hay presupuesto para los efectos de Snyder, y seguramente menos para los de Marvel, ¿por qué ponerse a hacer un live action que además nadie ha pedido? Lo impresionante es que esto falla en Japón y en Hollywood. La mayoría de estas adaptaciones son un completo insulto para la audiencia. A esto se le suma la obsesión por lucir lo más parecido al manga o al anime. En una adaptación, considero que lo mejor es justamente adaptarse al medio. En este caso, la filmación de escenas en acción real. Sí, hay malas adaptaciones de cómic, pero muchas han salido muy buenas. En ambos casos, se suele omitir información importante de la fuente, pero las adaptaciones de cómic, a diferencia de las que se hacen del manga, no se limitan a ser una versión resumida de una serie, sino que la historia y la estética son transformadas por la visión del cineasta, lo que nos lleva a las paletas de colores que requiere el cine, en oposición a lo altamente colorido que son los cómics y las versiones animadas del manga, en las que se inspiran luego los cineastas que hacen el live action del manga. Mientras el cómic más colorido puede adaptarse a una versión visualmente más oscura, el manga, que mayormente se hace anime y luego se hace película de acción real, se ve demasiado sombrío y espeluznante, al ser cambiada la atmósfera colorida y viva por una muy sombría y tenebrosa. Punto para el cómic. Aspecto número 15, la consistencia del arte. Los cómics de superhéroes suelen ir no solo de un escritor a otro, sino también de un artista a otro, por lo que puedes pasar de un dibujo increíble y muy limpio a uno que no es tan bueno ni muy pulido. El manga, por otro lado, es dibujado por un mismo artista o un mismo grupo de artistas, que aunque empiecen la historia con un dibujo un poco torpe, lo van mejorando con cada tirada, sin dejar de ser consistentes. El siguiente aspecto es el lado positivo de tener múltiples escritores. Aunque puede haber quejas sobre esto, también hay beneficios, y es que dos cabezas piensan mejor que una. Y una de las cosas que fortalece las historias del cómic es el reemplazo de los escritores, más allá de si no siempre mantienen la consistencia. Y es que unos autores parecen entender a los personajes mejor que otros. Algo de eso podría faltarle al manga, pues muchas veces las buenas premisas no son tan bien aprovechadas y terminan haciendo de una muy buena idea algo mediocre debido a su ejecución. Punto para el cómic. Y antes de terminar, me gustaría tocar el importante aspecto de la accesibilidad. No sé qué tan accesible es el cómic occidental en Oriente, pero en Occidente tenemos un problema para conseguir historias orientales. Debido a que el manga se originó en Japón, por lo general es muy difícil y a veces imposible para los lectores obtener legalmente copias físicas de series más antiguas. Afortunadamente, muchas compañías de manga buscan remediar esta situación con más ediciones digitales y reediciones de series en versiones de tapa dura. Por otro lado, es mucho más fácil acceder al cómic occidental, debido a que se originaron principalmente en Estados Unidos y se reeditaron con libros de tapa dura durante décadas. Todavía no he contado cuántos puntos le di a cada industria, así que antes de eso,
hablemos de un aspecto bastante importante, y es el de el servicio a la propaganda política. En la actualidad, una gran queja del público con respecto al cómic occidental es la corrección política o la prioridad del mensaje político. Todo entretenimiento viene con una carga política y las historietas, ya sean occidentales u orientales, no son la excepción. Desde Astro Boy, el manga tuvo un fuerte mensaje nacionalista y antiamericano. Incluso el niño androide salva aldeas vietnamitas del terrible Estados Unidos. La representación tan crítica de Estados Unidos es una constante en la narración de las últimas décadas, desde dentro de Estados Unidos como desde afuera. Los artistas y creativos representan al país del pay de manzana como un monstruo implacable del que hay que escapar. Peter Katzenstein ha descrito estas representaciones como antiamericanismo liberal y argumenta que se debe a que todos estos países compiten con este tipo de retórica al no poder competir con una retórica de derechos humanos tan elevada. Hajime no Ippo también representa viñetas que podrían tener una lectura similar con la historia del oficial estadounidense. En Baki, no solo que los occidentales no son rivales para los asiáticos, sino que el señor Hanma humilla a un chofer que es idéntico a George Bush. En Little Karate se puede ver que los gringos son representados como lo peor y son fácilmente derribados por una chica asiática. Esto último se resuelve que es una fantasía y luego los hombres japoneses salvan a la chica. El sentimiento posguerra de los japoneses es constante en las viñetas del manga, y en este, los afroamericanos son un desafío, pero el desafío más grande es Kevin Norton, un caucásico realmente temible, que además es soldado. La apariencia inhumana dice mucho. Uramiya Honpo es otro que vuelve a poner al soldado estadounidense como algo más que tóxico. En el mismo manga se presenta a la base gringa como podrida hasta la médula. Los comentarios sarcásticos sobre las mujeres japonesas que se casan con estadounidenses son parte de la narrativa nacionalista y chauvinista. La versión de una América monolítica también es visible, además de las constantes represalias que involucran la virilidad. Todo esto de manera trivial. Luego tenemos la otra cara de esto. El manga de La chica de la bandera blanca, basado en una historia autobiográfica, es decir, una historia real, muestra que muchos soldados japoneses en realidad no rescataban a su pueblo. Todo lo contrario, el pueblo tenía que huir de ellos. Aquí se ve cómo la niña escapa de los nipones y se entrega a los estadounidenses, totalmente humanizados en el dibujo. Se puede ver una gran diferencia entre un manga basado en experiencias reales y muchos mangas basados en un sentimiento de desigualdad no analizada. Además, La chica de la bandera blanca sí termina con un mensaje de paz y no con un discurso visual de superioridad oriental. Buena parte de la industria del manga ofrece contenido bastante politizado. No es el mismo mensaje progresista de Occidente, pero es un discurso político basado en sentimientos ideológicos. Y no termina allí, sino que los mangakas que humanizan a Estados Unidos son criticados por los nacionalistas y tachados de izquierdistas. Los que ven anime podrían notar una promoción sutil del gobierno japonés y su estilo de normalidad cultural. El ejército también usa imágenes manga para reclutar, haciendo que el conflicto parezca lindo y divertido, y por supuesto muchas cosas más. ¿Cuál es la diferencia de esto con Occidente? Seguramente la aceptación del público. Y es que mientras el manga con carga propagandística es muy aceptado por los japoneses y los occidentales ni lo notan, la propaganda en el cómic suele ensalzar principalmente a minorías y a criticar todo aquello con lo que el occidental mayoritario se identifica. Pero ambas industrias están igual de teñidas por esto, y es principalmente porque el cómic popular, porque ni siquiera es todo el cómic, condena a Occidente desde adentro, que este punto tan medular va para el manga, sumando así un total de 11 puntos sobre los 9 puntos del cómic. Al menos basándonos en estos aspectos y en mi observación personal sin relevancia, por un total de 2 puntos, el manga le lleva a la delantera al cómic.